Chicos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de las asesorías. Espero que todos se encuentren hoy muy bien, que hayan tenido un buen día y que los que hayan podido, pues, hayan ido a votar, supongo. Bueno, en fin, luego de esta breve introducción, vamos a empezar con el tema de hoy. Me parece que es el penúltimo, que son los lípidos. Luego vamos a tener nucleótidos y nucleósidos, si no me equivoco. Y luego ya, pues, la próxima clase sería la última que nosotros tendríamos y ya luego viene sus finales de química. Así que, bueno, vamos a empezar con la clase en todo caso, ¿no? Los lípidos. Bueno, ya. Vamos a hablar sobre un poquito sobre las generalidades de qué son los lípidos, ¿no? Ustedes saben que cuando uno te dice, lípidos, automáticamente piensas en papas fritas, o en grasas, o en hamburguesas, aceites, casi todo lo que la comida grasosa o la comida dulce, ¿no? Cuando te dicen sobre lípidos. Sin embargo, ahora vamos a tocar no tan superficial, sino más que todo sus propiedades, ¿no? Que son insolubles en agua, ¿no? Por ende, son solubles en disolventes orgánicos apolares. No generan puentes de hidrógeno, por ende son insolubles en agua. Son muy consumidos diariamente, como ya les mencionaba. Especialmente en Perú hay un alto consumo de lo que son lípidos, por ejemplo, de, no sé, papas fritas, de hamburguesas, de comida rápida en sí. Tienen una alta reserva energética y cumplen una función estructural y metabólica que ya lo iremos enfatizando un poquito más adelante, ¿no? Porque cumplen un rol específico en lo que es la membrana celular. Ahora, vamos con las funciones. A ver, un segundito, no sé de dónde aparece esto. Ya, listo, vamos con las funciones. No, estructura, justo acá, ya, las funciones. Tiene funciones estructural, como les decía, en la membrana plasmática de las células, ¿no? En la bicapa lipídica. Tiene de reserva energética gracias a sus cadenas hidrocarbonadas, que son hidrofóbicas. Cumple señalización intercelular en hormonas, derivados del colesterol también. Protección por las ceras, la piel, el cabello, ¿no? Que son conformadas por lípidos insaponificables, que ya estaremos viendo más adelante. No, lípidos, perdón, saponificables. Transportadora, como puede ser la bilis, en olores y colores, que puede ser el mentón, el limoneno, que básicamente serían las pertenecientes a frutas, mayormente a frutas, o una que otra verdura y una que otra plantita del mentol, de la menta, ¿no? Y la clorofila, pues puede ser el fitol o el pigmento lipídico, que está presente en todas las plantas, lo que les da el característico color verde, ¿no? Ahora, lo que es su estructura. Como pueden ver, aquí les puse una estructura básica de lo que es un lípido. Por un lado tenemos su cola y por otro lado la cabeza, como pueden apreciar. Entonces, la cola es la cadena hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Que como que le da miedo el agua. Pónganlo de esa manera. No se asocia con el agua y no la quiere ver, ¿no? Hidrofóbica, por ende. Entonces, la cabeza es polar. El grupo carboxilo de acá es polar y es hidrofílica, ¿no? Entonces, la cadena hidrofóbica es una cadena hidrocarbonada porque tiene lo que son hidrógenos y carbonos y es apolar también. Ahora, algo que recalcar, o bueno, rescatar de la estructura de los lípidos es que están formados por carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno, fósforo e hidrógeno. Principalmente, esos son sus componentes. Sus elementos, pues, que los componen, ¿no? Ahora, también un pequeño inciso que les quiero recalcar es que a un pH fisiológico el grupo carboxilo se ioniza, ¿no? ¿Y qué significa ionizar exactamente? Ionizar significa que cuando está en una solución no se divide, ¿no? No hay disociación de sus moléculas. Entonces, es por ello que se ioniza. O sea, hay una división de sus moléculas, ¿sí? Hay una división de las moléculas que tiene el grupo carboxilo. Eso en pH fisiológico. Por lo cual queda una zona con afinidad por el agua. Ahora, ¿por qué se le dice que los lípidos son anfipáticos? Porque tienen dos características, ¿no? Que tienen una cadena hidrocarbonada, hidrofóbica y una cabeza hidrofílica.
Básicamente es por ello que se les dice que son anfipáticos. Ahora, esto de acá es la estructura, bueno, de un fosfolípido, que ustedes ya lo reconocerán porque por sus clases de biología, ¿no? Que son básicamente el componente primordial o principal de lo que es la membrana celular, ¿no? Acá tenemos el fosfato, el glicerol y el ácido graso saturado y mucho más abajo un ácido graso insaturado por la presencia de dobles enlaces. Ahorita puede parecer un poco complicado de relacionar o saber qué es un ácido graso saturado, qué es un ácido graso insaturado, o por qué interviene el fosfato, o qué hace acá el glicerol, o bueno, u otros conceptos que puede tener, u otras dudas que se puede tener en lo que es la estructura de un fosfolípido. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre lo que es una clasificación de los lípidos. Ahora, algo que hay que rescatar en lo que son los lípidos son el liposoma y el micela que se los recalcan en lo que es su teoría, ¿no? Ahora, ¿qué es un liposoma? Un liposoma es un lípido artificial, es decir, que nosotros, o sea, los humanos, lo hemos creado a partir de un laboratorio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de, bueno, de ayudar a que el fármaco atraviese la membrana celular sin ningún, digamos, sin ningún percance, ¿no? Y que pueda realizar la actividad a la que a la que fue creado ese fármaco, ¿no? Ahora, esta es una comparación entre un liposoma y una micela. ¿Y por qué les hacen por qué hacen una comparación, por así decirlo, de la micela? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la micela son pequeños paquetes propios del cuerpo que ayudan a disolver la grasa y las sustancias grasas, pues lo que es en agua. Entonces tendrían una relación más o menos análoga. Uno disuelve la grasa y el otro pues ayuda a que cierto fármaco, digamos, entre, ¿no? Por decirlo de alguna forma y para que se entienda y para que hay en la correlación entre un liposoma y una micela de que se disuelve dentro de la membrana y puede ejecutar su función dentro de la célula. Porque recordemos que la membrana ejecuta, o la bicapa lipídica ejecuta su rol de protección celular. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar la micela diariamente? Principalmente las chicas, es en el agua micelar, que se utiliza para, pues, desmaquillante, ¿no? Ustedes saben que generalmente los maquillajes están hechos de grasas, bueno, de lípidos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a disolverlo y que se quite con mayor facilidad de la piel, evitando que haya, pues, una irritación del, de la, del rostro. Ahora, bueno, vamos con las funciones en la membrana celular de los fosfolípidos, claramente. Ahora, ellos tienen ciertos movimientos, los fosfolípidos. Pueden ser movimientos de la monocapa o movimientos de la bicapa, o sea, de las dos barreras de fosfolípidos que tenemos en en cada una de nuestras células. Si hablamos de los movimientos en la monocapa, pueden ser intramoleculares o intermoleculares. ¿Qué quiero decir con intramoleculares? Puede ser flexión, rotación o balanceo, que uno de ellos, solo un fosfolípido, se flexione, se rote o se balancee, como pueden apreciar acá, una difusión rotacional. Ahora, en cuestión de los intermoleculares, tenemos que hay una traslación lateral o de difusión lateral, ¿no? Como pueden apreciar por acá. Esto solo se ejecuta, digamos, en las monocapas, recalco, ¿no? No hay una interacción entre la interna, la bicapa interna, la monocapa interna y la monocapa externa. Eso pasa en los movimientos de la bicapa. Uno de los más conocidos es el flip-flop, o también llamado de difusión transversal. Este es poco frecuente porque solo se ejecuta en la apoptosis y en la coagulación sanguínea. Ahora, vamos a recalcar un poquito para que lo entiendan, porque un truco para que nosotros captemos de mejor manera lo que son los conceptos, los nuevos conceptos o las nuevas teorías, es que entendamos, digamos, desde las bases, ¿ok? Ese es un consejo que se los doy, que me ha servido un montón, que es que si nosotros encontramos un nuevo concepto, lo entendamos desde las bases y no simplemente lo leamos y las nuevas palabras como que las dejemos ahí y simplemente las aprendamos tal y como están, sino que hay que entender desde el origen de por qué es así, ¿no? Entonces, en cuestión del flip-flop en la bicapa y en la iniciación
de lo que es la apoptosis. Hay un punto en la apoptosis, ¿no? Recordamos que la muerte celular programada, cuando el macrófago, que es digamos que el que se come a las células o a los organismos que no deberían estar en nuestro cuerpo, necesita saber, bueno, necesita la célula, los restos celulares, los cuerpos apoptóticos, que es lo que queda de la célula después de que, digamos, se ha ido descomponiendo, por llamarlo de alguna manera, necesita que cierto componente, para no llenarlos de términos, cierto componente que solo hay en la monocapa interna, se vaya a la monocapa externa. Es por ello que ahí se ejecuta el flip-flop, como que para que haya un intercambio, y este componente que está en la monocapa interna pase a la externa, y así el macrófago se alerte al macrófago y diga, ok, a este cuerpo apoptótico me lo tengo que comer para que no genere inflamación o para que no genere otro tipo de reacciones que pueden alterar pues a las demás células que están adyacentes a él. Generalmente no, porque la apoptosis, la célula cuando va a cometer una apoptosis, se separa, ¿no? Pero básicamente ese es el concepto, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos con la clasificación de lo que son los lípidos. Ellos se dividen entre saponificables y no saponificables. En los saponificables tenemos los simples y los complejos. Dentro de los simples tenemos los acidiglicéridos y los séridos o ceras, o también vi que se les dicen, bueno, las ceras. Entre los complejos tenemos los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Y en los no saponificables tenemos terpenos, esteroides e icosanoides, que ya los iremos tocando punto por punto. Ahora, ¿por qué dividimos los lípidos según saponificables o no saponificables o insaponificables? Que básicamente es lo mismo. Porque en la reacción de saponificación básicamente se da en la habilidad de formar jabones a partir de estas grasas, ¿no? Que pues se da en presencia de ácidos grasos. Como pueden ver acá, por su propio nombre, saponificables. ¿Qué quiere decir? Es que tiene ácidos grasos. Si un lípido no contiene ácidos grasos, pues no va a poder convertirse, digamos, en lo que es un jabón que nosotros usamos día a día, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta reacción? Esto pasa cuando la grasa o algún aceite se rompe por una base fuerte. En este caso, en el ejemplo de acá, la base fuerte es el hidróxido sódico, ¿no? Para dar lugar a sales de ácidos grasos, por su naturaleza anfipática, actúan como detergentes. Eso de acá vendría a ser el jabón, ¿sí? Y lo que quedaría sería glicerina. Ahora, vamos con los ácidos grasos, que ya los llevo mencionando bastante tiempo y hay que darles un poquito de contexto antes de entrar netamente en lo que son pues los ácidos, bueno, perdón, los lípidos saponificables, es decir, que tienen ácidos grasos necesariamente. ¿Qué son estos ácidos? Son ácidos monocarboxílicos con cadenas hidrocarbonadas de 4 a 28 carbonos. Son la unidad básica de todos los lípidos, generalizando, ¿no? Ya sabemos que los insaponificables no tienen, pero es generalizando. Si ustedes les preguntan cuál es la unidad básica de los lípidos, los ácidos grasos. Ahí se queda. Es como, ¿cuál es la unidad básica de las proteínas? Los aminoácidos, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos pueden ser saturadas o insaturadas, ¿no? Las saturadas básicamente son estas, y las insaturadas se pueden dividir en cis o trans. Cis quiere decir del mismo lado, que bueno, básicamente son los grupos idénticos en un mismo lado del doble enlace, como pueden ver acá. Aquí está el doble enlace, ¿sí? Acá hay un carbono, hidrógeno, hidrógeno, tres hidrógenos, un carbono, tres hidrógenos, un carbono. Es el mismo, son igualitos. Un lado es igual al otro. En cambio, los trans poseen grupos iguales en lados opuestos del doble enlace. Es como que se intercambiaron, ¿sí? Acá tenemos un hidrógeno, acá en su diagonal tenemos el otro hidrógeno y en la diagonal tenemos el otro compuesto. Ahora, algo para identificarlos cuando no les den, digamos, esta forma, la forma de Fischer, se puede ser que los doble enlace cis forma un cierto tipo de curvatura y los dobles enlaces trans es simplemente recto, ¿sí? Ahora, no confundir con los saturados, porque los saturados sí, también son rectos, sin embargo, como ustedes ven, no tienen dobles enlaces. Es importante no confundirlo acá con el grupo carbonilo de acá,
porque esto no cuenta como un doble enlace porque es otro grupo, ¿sí? Los dobles enlaces deben estar acá, en la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Este como que descártenlo, este no cuenta, ¿sí? No cuenta para lo que es denominar si tiene o no dobles enlaces, ¿no? Ahora, en cambio, acá en el doble enlace trans, que de igual forma es recto, acá está su doble enlace. Y acá está su doble enlace propio del grupo carbonilo. Bien, ahora, los ácidos grasos insaturados tienen las características de tener uno o más dobles enlaces, ¿ok? Son sensibles a la oxidación en presencia del aire y conducen a rancificación, se rancean. Ahora, también, a mayor longitud de la cadena incrementa la temperatura de fusión. Mientras más larga, la temperatura de fusión va a ser mayor, es decir, que digamos no se va a calentar tan rápido. Y mientras más dobles enlaces, habrá menor temperatura de fusión, es decir, que la cantidad de dobles enlaces y la temperatura son inversamente proporcionales. Y la longitud de la cadena y la temperatura son directamente proporcionales, ¿sí? Ahora, básicamente esa es la clasificación de los ácidos grasos. Y bueno, algunos ejemplos. Tenemos los saturados, que puede ser el ácido palmítico, el láurico o el esteárico. Estos no los toquen tanto porque tampoco los van a hablar en su teoría, entonces ustedes quédense con que hay ácidos grasos saturados. En cambio, los insaturados sí los van a tocar porque son los que, digamos, tienen un poquito más de relevancia en lo que es la nutrición humana, se puede decir, gracias al omega 6 y al omega 3, que quien alguna vez en su vida no ha comido este pescado, salmón, ya, son ricos, son buenos, son ricos en omega 3 y en omega 6, al igual que los frutos secos, ¿no? O, por ejemplo, no sé si alguna ha consumido alguna vez emulsión Scott, que era aceite de pescado, también era rico en omega 6 y en omega 3. Ahora, los insaturados pueden ser monoinsaturados, que quiere decir que solo tienen un doble enlace, y poliinsaturados, que quiere decir que tienen más de dos, más de, más de dos, ¿no? Poliinsaturados, bastante. En el monoinsaturados tenemos el omega 9, que es el ácido oleico. En el omega 6 tenemos dos tipos de ácidos, que sería el ácido linoleico y el ácido araquidónico. En el omega 3 tenemos ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexaenoico. Estos cinco ácidos, principalmente estos cinco, el omega 9 no tanto, son importantísimos de recordar porque los vamos a tocar más, un poquito más adelante en lo que son los lípidos insaponificables, porque dan, digamos, de ellos se derivan muchos ácidos que tienen una importancia, bueno, ácidos, perdón, lípidos que tienen mayor importancia en lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante de recordar y de diferenciar el omega 6 del omega 3. Generalmente cuando ustedes vean omega 6 dicen, ah, ácido linoleico y el omega 3 ácido alfa-linolénico, ¿sí? O sea, tienen los nombres diferentes que al inicio sí puede ser un poquito confuso, pero ya si ustedes lo van repitiendo, como que se les va a quedar, ¿sí? Entonces, vamos con la denominación de los ácidos grasos. Porque, ¿de dónde sale, digamos, el omega 6 o el omega 3 o el omega 9? Justamente de esta denominación. Tenemos dos tipos, la delta y la omega. Y digamos que se difieren en cositas muy puntuales. Delta, por un lado, el carbono 1 sería el grupo carboxilo, el que está acá, el grupo carboxilo. Ya, desde acá empezaríamos nosotros a enumerar cuántos carbonos tiene la cadena hidrocarbonada. ¿No? En este caso sería 18. Y empezaríamos con que el carbono 1 es el delta, ¿no? El delta. El carbono 2 sería alfa, beta y así digamos, con todo el abecedario. Y el último, lo que le caracteriza es que el último sería el omega, el último carbono. Ahora, el carbono 1 sería el grupo funcional y principal. En este caso, aquí en la configuración delta, este ácido graso sería C18, 9 y 12. ¿Por qué 9 y 12? Porque ustedes ven que debemos, digamos, denominar en qué lugares se está presentando el doble enlace.
Por eso es que se le pone, digamos, 2.912 para ver dónde están los dobles enlaces. Entonces, básicamente se los voy a escribir para que se les quede un poquito más claro. En lo que es delta, que recordemos que su símbolo es un triangulito, sería C18, a ver, disculpen la letra, C18, dos puntos, 9 y 12. 9, bueno, no, y 9,12. Ya, listo. Eso básicamente para lo que es la nomenclatura, ¿ya? En cambio, en el omega, el grupo 1 sería el grupo metilo, ¿sí? En este caso sería el que está acá, el grupo metilo, este de acá. Ya, entonces nosotros empezaríamos a contar desde aquí, entonces este ya no sería el carbono 18, ¿no? Sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Aquí, en este caso, si nosotros empezamos a contar, no, este sería el 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a borrar esto y vamos a poner 6. Aquí sería 7, 8, 9, acá sería 9. En este caso sería carbono 18. Recordemos que el omega es como una W o W, como ustedes le quieren llamar, 2.6,9. Ya, eso básicamente. Entonces, ustedes ven que hay bastante diferencia en decir C18, 10, bueno, 9 y 12 a C18, 6 y 9, ¿no? Esa es básicamente la diferencia entre una denominación delta y una definición omega. Es importante que lo tengan claro. Generalmente nosotros no utilizamos la delta. No he visto hasta ahora, en el poco tiempo que llevo en la facultad, que se use el delta, pero que sí estamos usando bastante lo que es el omega. Justo en lo que les comentaba hace un rato de los ácido linolénico y el ácido linoleico, ya justo en eso. Que de igual forma lo vamos a ver un poquito más, casi al final. Ok, bueno, continuamos con la clase entonces. Ahora, vamos a profundizar un poquito en lo que son los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Podemos presentar dos tipos, esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que no los puede sintetizar el cuerpo humano, entre comillas, ¿no? Porque recordemos de la clase anterior que es que no es que no los pueda sintetizar, es que el cuerpo no va a elegir sintetizarlos porque le consumen muchas enzimas que ciertamente el cuerpo los podría utilizar para otros procesos donde hay menor gasto pues, de estas enzimas. Ahora, nosotros solo podemos formar dobles enlaces hasta el carbono 9 en la configuración delta. Sin embargo, las plantas pueden formar más allá del carbono 9 por las desaturasas, ¿no? Ahora, en los esenciales a los que vamos a profundizar y vamos a tocar bastante son los que ya les adelantaba, el ácido linoleico, que es el omega 6, y el ácido linolénico, que es el omega 3, donde encontramos este ácido linoleico o el omega 6 en aceites vegetales, en maíz, en frutos secos o en semillas. ¿Ya? Aquí justamente está su nomenclatura, que es C18 2.2 y entre paréntesis 9,12, ¿sí? Ahora, aquí lo que se agrega de lo que les estaba mostrando de dónde están posicionados los dobles enlaces, acá lo que se agrega es la cantidad de enlaces, ¿sí? Cantidad de enlaces. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos C18, justo lo que estábamos viendo acá. Acá también hay C18, que se me fue a agregar los dobles enlaces. C18, es decir, que toda esta cadena tiene 18 carbonos. Ahora 2 tiene dos dobles enlaces. No, ¿cuál es? El omega 6. Estaba poniendo el omega 3. Un segundo, ya listo. El omega 6 tiene dos dobles enlaces, ¿sí? Y tiene 9 y 12. Si los contamos, recordemos que es desde el grupo metilo, recordemos, ¿no? Lo omega, entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente 6, 7, 8, 9, 10 y 10. Y bueno, así básicamente. Entonces, en el ácido linoleico
que es el omega 3, tenemos 3, es decir, lo que es 3 enlaces, ¿no? Y lo podemos encontrar en pescado, salmón, arenque, bueno, etcétera. Ahora, bueno, en insaturados esenciales vamos a profundizar un poquito. Como ya les decía, tenemos el omega 6, que es el ácido linoleico, y el ácido araquidónico, que es el aceite de girasol, de maíz, de soja. Bueno, básicamente bastantes aceites de origen natural, ¿no? De origen vegetal. Tenemos el germen de trigo y las nueces también. Por otro lado, el ácido araquidónico tenemos de grasas animales alimentados con semillas y pues la yema de huevo ya es un poco más hacia, tiene una tendencia mayor hacia lo animal. En cambio, en el omega 3 que tenemos el eicosapentanoico y el docosahexanoico, tenemos lo que es el atún, el arenque, el salmón, la caballa, la sardina, aceites de pescados y algas marinas. Y en el alfa-linolénico, que es el que nosotros relacionamos nosotros lo relacionamos directamente, que serían las nueces, semillas o aceite de lino, linaza y soja o cloroplastos de hojas verdes, ¿ya? Claro que cuando yo digo que lo relacionamos directamente, no es que quiera decir que el EPA o el DHA no sean omega 3, sino que generalmente cuando ustedes escuchen omega 3, generalmente se están refiriendo al alfa-linolénico, ¿sí? Generalmente. Ahora, continuemos. Vamos a profundizar, terminando lo que son los ácidos grasos, ya con esa introducción y ya suponiendo que los saponificables llevan lo que son ácidos grasos. Antes de entrar en la clasificación, ¿hay alguna pregunta? Ninguna pregunta. ¿Algo que quieran que repita o que no haya explicado? Hasta el momento y con respecto a ese tema, no, porque me falta mucho por explicar. El conteo, ¿qué conteo? Ah, ya, el conteo de los enlaces. Ya, sí, sí, sí. Lo voy a explicar. Denme un segundo. Lo voy a explicar mejor escribiéndolo, porque si lo explico así, hablando, capaz no se me entiende. Entonces, voy a explicarlo. Voy a explicarlo, ¿cómo se llama? Dibujando, ¿sí? Mejor. Así que denme un segundo que lo preparo para el dibujo. Ya, ok, listo. Ya, vamos a, ya, listo, ya salí de acá. Vamos a poner un... Ya, listo. Vamos a copiar este de aquí y vamos a poner este de acá. Ya, listo. Ahora, recordemos que el ácido alfa-linolénico es el omega 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros, cómo nosotros empezamos a denominar lo que es el omega 3 o el omega 6 o cualquier omega? Esto es base a la clasificación, a la denominación de los ácidos grasos según pues omega, ¿no? Empezamos desde el grupo que, si no se acuerdan el nombre del grupo de aquí, ustedes díganle grupo que no es carbonilo. Si ustedes ven un doble enlace justo al inicio del ácido graso, no empiezan por ahí. Ustedes, si es omega, no empiezan por ahí. Ven el doble enlace en el inicio, acá en el inicio dicen, bueno, no, empiezo por el otro lado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es empezar a enumerar. Uno, dos, tres, cuatro. Recordemos que cada uno de las puntitas, digamos que de acá, es un carbón, ¿sí?
cada uno de ellos, por si alguien no lo sabe, cada uno de ellos es un carbono, no es que me estoy inventando cuántos carbonos tiene, ¿sí? 4, 5, 6, bueno, 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, cuando ya tenemos todo el conteo, ya, tiene 18 carbonos, ¿sí? Acá está el carbono número 18. Entonces acá ponemos carbono 18, ¿sí? Carbono 18. Ahora, acá nos dice 2.3, es decir, que tiene 3 enlaces, ¿ya? Como ustedes pueden ver, 1, 2, 3. Ahora, está en rojito porque se le denomina omega 6 porque, perdón, omega 3 porque su primer doble enlace está en el carbono 3, ¿sí? Por eso se le denomina omega 3, no porque tenga 3 enlaces, ¿sí? Sino porque su primer doble enlace está en el carbono 3, por eso es que está resaltado de rojito. Su segundo está en el 6, empieza en el 6, 7, 8 y el otro está en el 9. Digamos, su nomenclatura completa sería C18, 2 puntos, 3, abrimos paréntesis, 3, 6, 9. Listo. Ahora, vamos con el linolénico, que sería el omega 6, ¿sí? Acá también tenemos 18 carbonos, y tenemos solamente 2 dobles enlaces, ¿sí? Acá, 2 dobles enlaces, omega 6. Ahora, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, primer enlace 6, correcto. 7, 8, 7 y 8. No, perdón, acá 7, 8, 9. Entonces, aquí en esta nomenclatura simplemente le agregaríamos 6,9 por sus 2 dobles enlaces. Por último, en el oleico tenemos solo uno, como que van disminuyendo, ¿no? Y el único que tenemos sería el que está en el carbono 9. ¿Quedó claro ahora sí? ¿O hago otro ejemplito? Dime, Xiomara. Perdón, se activó. Sí, está claro. Gracias. Listo. Gracias a ti por responder. Ya. En el delta, básicamente es al inverso, o sea, empezamos del grupo carboxilo, nada más. Nada más, chicos. En fin, vamos a lo que es la clasificación con los saponificables. Empecemos con ellos, ¿sí? Recordemos que se dividen entre simples y complejos. Vamos a hablar de los simples. Como su mismo nombre lo dice, son simples. Entonces, ustedes recuerdan que ya, lo más simple que tiene un lípido es el carbono, hidrógeno y el oxígeno de toda la vida. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos alcohol, están formados por alcohol más un solo ácido graso, ¿sí? En ellos tenemos el acilglicéridos. Dentro de los simples tenemos los acilglicéridos, que son ésteres de alcohol y glicerol. Y dentro de estos acilglicéridos tenemos a los triglicéridos, que es la principal grasa transportada en nuestro cuerpo, que, bueno, dan energía y son almacenados, y el hígado los produce, y algunos los cambia cambia entre comillas, ¿no? Por lo que es colesterol. Aquí hubo un error de tipeo. Y los otros los cambian por lo que es el colesterol. Ahora, el valor normal de los triglicéridos que nosotros deberíamos tener, bueno, un adulto debería tener es de 150 miligramos por decilitro. Y en un paciente, se puede asumir que un paciente tiene problemas vasculares cuando tenga menor de 100 miligramos por decilitro. Ahora, acá está básicamente cómo se forma un triglicérido con glicerol y un ácido graso libre, ¿no? Ahora, aquí el glicerol, que también se le llama glicerina. Lo que podemos recalcar o rescatar de lo que es el glicerol es que una molécula de glicerina reacciona con 3 ácidos grasos máximo, por una reacción de condensación que sería la esterificación, que es básicamente que se unen por medio de enlaces ésteres, ¿sí? Ahora, básicamente esto de la reacción de esterificación es por medio de ésteres y que también se hace o se realiza en los ceras o céridos. O sea que dentro de los simples, recuerden, tenemos acilglicéridos donde están los triglicéridos y tenemos los ceras o céridos, ¿ya?
Por ejemplo, la cera de abeja, que se le dice el palmitato de miricilo, está acá en ceras. O también lo que les decía, bueno, justo se me fue el nombre. Ok. Se forman por medio de la esterificación y es la combinación de un ácido graso más un alcohol monovalente lineal por medio de un enlace éster. Y que bueno, acá está justo lo que quería decir. También está presente en lo que es la superficie de la piel. No sé si ustedes han visto o en el cuero cabelludo que a veces hay una capa de grasita. Generalmente se incrementa cuando no nos bañamos por 3 días o por 2 días, o depende más o menos de qué tan grasoso sea tu cuero cabelludo, porque algunos, como en mi caso, si no me baño un día, ya está el día siguiente pues grasoso. Entonces, esa capita de que ustedes ven de grasa es justamente las ceras y en la superficie de la piel también tenemos ceras. Ahora, con eso terminamos los simples, ¿sí? Entonces, simples, acilglicéridos, que tienen los triglicéridos, y tenemos los ceras, ¿sí? Ahora, vamos con los complejos. En complejos tenemos los fosfolípidos en primera instancia, ¿sí? Los famosos fosfolípidos que tienen un rol sumamente importante en lo que es la célula, como ya vengo repitiendo de hace 1 millón de años. Primero, antes de hablar de ellos, hay que definir qué son los complejos. Si los simples tenían carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿qué tienen los complejos? Pues tienen fósforo, azufre o nitrógeno. Y tienen una parte no grasa. No, una parte no grasa, no grada, no grasa, que sería esta, la que está compuesta por fósforo, azufre o nitrógeno. Esta es su parte no grasa. Aquí, por ejemplo, sería pues el fosfato con glicerol, y es por ello que si ustedes ven cualquier imagen de la membrana, las cabecitas de los fosfolípidos están adentro, ¿no? Porque son hidrofílicas. Claro, hidrofílicas. Ah, no, perdón. Las cabecitas están para, para afuera, justo se me cruzaron los cables. Para afuera porque son hidrofílicas, porque son una parte que no tienen grasa. Recuerden que la grasa, y también tengo que recordar yo, que la grasa y el agua no se, son como, bueno, ustedes saben el famoso refrán, son como el agua y el aceite, ya no se toleran. La grasa ni el agua se tolera. Entonces necesitan una parte hidrofílica para que la célula pues esté justamente en el medio acuoso, que es donde se dan todas las reacciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la cabeza hidrofílica está mirando, o sea, está hacia el exterior, hacia el medio extracelular. Y la colita, que es la hidrofóbica, está de manera interna, ¿no? Donde están las grasas, donde está ese ácido graso y el ácido graso insaturado en este caso, en los fosfolípidos. Bueno, pequeño lapsus. Ahora, los fosfolípidos están compuestos de un glicerol o esfingosina, como pueden apreciar acá, que en este caso sería glicerol, más dos ácidos grasos, el ácido graso saturado y el ácido graso insaturado, y un grupo fosfato, que lo podemos tener justo acá, en la cabecita, en la punta de la cabeza, está el grupo fosfato. Ahora, ¿cuáles son sus roles? Pues componen la capa lipídica, activación de enzimas, componente del surfactante pulmonar. ¿Quién me puede decir qué es el surfactante pulmonar? ¿Los saben? ¿Saben algo? ¿No saben nada? Nada. Ok. Entonces, bueno, no importa, que aquí estamos para aprender. ¿Ustedes han notado que cuando un bebito nace, lo primero que hace es llorar? ¿No? Yo creo que todo el mundo, cuando era chiquitito, bueno, cuando era bebito, recién nacido, ha llorado. Quien no ha llorado, pues debió ser muy preocupante para los médicos que atendieron la cesárea o el parto. No, generalmente la cesárea tardan un poquitito en llorar, ¿no? Porque lo están sacando de lo que es el útero. Pero, bueno, generalmente, ¿por qué los bebitos lloran cuando nacen, no? Porque digamos que en lo que es el útero, por así decirlo, no tienen tanta la necesidad de utilizar lo que son sus alvéolos. El surfactante pulmonar es un compuesto que está hecho por
Bueno, por un compuesto que es súper largo, se abrevia DPPC, que bueno, es muy largo, no les voy a complicar con la terminología, pero digamos, este compuesto lo que hace es que el alvéolo se abra, se expanda y de esta manera el aire ingrese a sus pulmones, ¿no? Entonces, digamos que en el vientre el alvéolo está comprimido. Ya, el bebito no está ahí tranquilo, el alvéolo está comprimido. Cuando él nace, necesita una gran bocanada de aire para que pues como que sus pulmones empiecen a trabajar, ¿no? Entonces, cuando nace, es como que se escuchan, como si ustedes hubieran terminado de correr una carrera inmensa y estuvieran súper cansados, lo primero que hacen es tomar una gran bocanada de aire, ya. El bebito también necesita tomar una gran bocanada de aire. Entonces, ¿qué hace el surfactante pulmonar? Alivia la tensión que hay en este alvéolo para que no se cierre o no se colapse y pues funcione correctamente, ¿no? Hay un intercambio de aire, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hace el surfactante pulmonar. Hay algo que tienen que recordar que les va a servir, quizás para toda la carrera, pero siempre sirve, es que quien interviene ahí es el neumocito tipo 2. La composición del surfactante pulmonar interviene el neumocito tipo 2. Recuerden que es para que el alvéolo no se colapse. Ahora, también los fosfolípidos intervienen en la síntesis de sustancias de señalización. Hay muchos errores de tipografía, no sé por qué. Señalización, como pueden ser las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que los iremos tocando más adelante. Por otro lado, tenemos los fosfoglicéridos, que serían los más importantes dentro de los fosfolípidos, recordemos. Dentro de los complejos, dentro de los fosfolípidos, tenemos los fosfoglicéridos. Los más importantes, que son fosfolípidos con glicerol. Contienen ácido fosfatídico y bueno, y el fosfoglicérido pues es el más simple. Puede ser esterificado a otro compuesto, el ácido fosfatídico. Por ejemplo, con la serina más el ácido fosfatídico nos da el fosfatidilcerina. O con el inositol más el ácido fosfatídico nos da fosfatidilinositol, ¿no? O sea, se puede conjugar bastante bien. Ya se puede dar otro compuesto de la combinación del ácido fosfatídico con otro compuesto, con otro compuesto en sí. Ahora, algo que quiero recalcar y que son estas dos terminologías que ven por acá abajo, es que estos fosfolípidos pueden tener dos tipos de esqueletos. Un esqueleto de glicerol, como los que les acabo de mostrar, y que también sería un ejemplo este de acá, pues tiene glicerol, o un esqueleto de esfingosina, ¿no? Como ya vimos acá, puede ser glicerol o esfingosina. Ambos, aunque yo no mencione la esfingosina acá, ambos están presentes en las membranas celulares, ¿sí? Ahora, por otro lado, en los complejos tenemos los esfingolípidos o glucolípidos, ¿ya? En ellos están, bueno, ¿cómo se forman? Una ceramida más un glúcido de cadena corta sin fosfato y que está ubicado en la monocapa exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que está el glucolípido que está unido a lo que es un fosfolípido en la monocapa exterior, ¿no? En el medio acuoso, en el extracelular, tendríamos un glucolípido y acá la proteína que se une a este glucolípido. Ahora, dentro de estos glucolípidos o esfingolípidos, como ustedes quieran llamarle, tenemos la muy importante esfingomielina. Y bueno, esto por el mismo nombre les hará recordar a lo que es la vaina de mielina, ¿no? Bueno, en el caso de las neuronas, tienen toda la razón si pensaron en lo primero en la mielina, es que en el caso de las neuronas sirve como cobertor de todo el axón, pero no necesariamente de todo el axón, pero sí pues de la mayoría, porque recordemos que, bueno, no sé si se aprecia acá, voy a aumentarlo, así, no tanto. Recordemos que aquí es simplemente una terminología, lo que digo de todo el axón, pero no está de más nunca recalcarles que pues, como tal no es todo el axón, porque aquí ven estos huequitos de acá, ya, estos de acá son los nódulos de Rambier.
Entonces, aquí es donde no hay esfingomielina, ¿sí? En estos nódulos de Rambier no hay esfingomielina. Y bueno, eso permite que el potencial o la señal pase por todo el axón y se vaya a la otra neurona haciendo sinapsis. Ahora, ácidos grasos encontrados tenemos el palmítico, lignocérico, ácido nerbónico y el esteárico. Bien, o sea, básicamente aquí tenemos, a ver, si me deja, si el camo me deja, aquí tenemos otro ejemplo de la estructura de un glucolípido y aquí de, pues, de lo que es la composición de una esfingomielina, que sería una ceramida, perdón, de otro esfingolípido, una ceramida más un ácido graso de cadena corta. A ver si me deja. Bueno, no me deja. Siguiente. Justo acá. Acá está lo del esfingolípido que les quería mostrar. En este caso, no. Bueno, no. Acá, justo aquí. Bueno, un segundito. Ya, ok, yo sé que tengo casi 18 años, pero igual tengo problemas con la tecnología. En fin, no sé dónde está la imagen que les quería mostrar sobre lo que son las esfingomielinas, pero ya tienen un ejemplo de lo que es la vaina de mielina en el axón, ¿no? En las neuronas. Bien, vamos a pasar también con lo que son los glicolípidos dentro de los esfingolípidos. Yo sé que la terminología ahora mismo puede ser un poco complicada porque son muchos nombres, son muchas subdivisiones de las divisiones de pues, los lípidos. Entonces, algo que les puede ayudar para su final es hacerse un mapa mental. Un mapa mental donde ustedes pongan lípidos y acá pongan simples, bueno, perdón, saponificables, insaponificables, complejos, simples en el caso de los saponificables, y empiecen con los insaponificables en los fosfolípidos, esfingolípidos y, bueno, en los complejos, ¿no? Esfingolípidos, fosfolípidos, y en los insaponificables tengan los terpenos, y los que ya iremos viendo más adelante. ¿Sí? Pero tengan en mente que es un mapita mental, ¿sí? Para que les ayude a estudiar al momento de su final. Ahora, volviendo al tema. Tenemos los esfingolípidos, que dentro de ellos tenemos a los glicolípidos, ¿ya? Tenemos dentro de los glicolípidos a los gangliósidos, cerebrósidos y glucocerebrósidos, ¿sí? Ahora, parecen complicados, pero ustedes no es tan difícil como parece. Gangliósidos, ustedes ya ven un gangliósido y ustedes automáticamente lo tienen que relacionar con la sustancia gris del cerebro. Cerebrósidos están en las membranas plasmáticas de las células de tejido nervioso. Y los cerebrósidos que tienen glucosa están en el tejido no nervioso, o sea, los glucocerebrósidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la estructura de un cerebrócito, ¿sí? Que generalmente, pues, se une a una unidad de galactosa o glucosa y por aquí tenemos la unidad de ácido graso, ¿sí? Bueno, el cerebrócido, ¿se acuerdan ustedes que también lo tocamos en lo que es los carbohidratos cuando hablamos de glúcidos? ¿Sí? En galactosa, glucosa, que les dije que ayudaban a lo que es el desarrollo neurológico en los primeros días del feto y también a, a la formación de la flora intestinal. Ya, bien, entonces básicamente esos dos temas, como casi todos los temas, están relacionados, ¿sí? Los cerebrocidos forman parte de las membranas plasmáticas de las células del tejido nervioso. Importante recordar, gangliósidos, sustancia gris del cerebro. Glucocerebrósidos, no nerviosos, ¿sí? Hasta ahí lo captan, o sea, ¿se está entendiendo o ya los perdí? Ya se entendió. Sí, vayan haciendo su mapa mental o sus subdivisiones para que o se recuerden, porque a veces la terminología es bastante... Uy, perdón.
es bastante complicado. Ahora, por último, en los esfingolípidos tenemos las lipoproteínas, ¿sí? Dentro de las lipoproteínas tenemos los kilomicrones, los VLDL, IDL, LDL y el HDL, ¿sí? Vamos uno por uno. Los kilomicrones son los triacilgliceroles de la dieta. Bueno, es decir, que son los que son los generalmente los que consumimos, o sea, por ende están en la dieta, como su mismo nombre lo dice. Es el colesterol dietético, pueden ser fosfolípidos o proteínas que también intervienen en lo que son apoproteínas dentro de los kilomicrones, que ya lo veremos justamente aquí, un kilomicrón. Ahora, ¿qué también hacen los kilomicrones? Se transportan a través de vasos linfáticos y todo, absolutamente todo organismo se abastece de ellos, ¿sí? Ahora, dentro de estas lipoproteínas también tenemos al VLDL o el Very Low Density Level, que serían las lipoproteínas de muy baja densidad. Sus dos primeras letras nos dan un spoiler o nos dan una pista de, de lo que son realmente, o sea, very low. El 3 IDL es Intermediate Density Level, si no me equivoco, y son de densidad intermedia. LDL es Low Density Level, baja densidad, quienes son sintetizadas en el hígado, transporte endógeno de triacilgliceroles y colesterol. ¿Qué quiere decir? Todo esto se puede resumir que hay un transporte desde el hígado hacia todos los tejidos de los triacilgliceroles. ¿Sí? Por otro lado, los de HDL o High Density Level son de alta densidad, alta densidad. Hay un transporte de triacilgliceroles y colesteroles de tejidos al hígado. Si el Low Density era de hígado a los tejidos, el High Density es de tejidos al hígado, como que se lo devuelve. Generalmente el High Density está relacionado con el colesterol bueno. Eso no implica que los de Low Density sean totalmente malos y que no se deberían consumir. Sí se pueden consumir y sí se deben consumir, no, pero en cantidades bajísimas, o sea, cantidades controladas, cantidades bajas, ¿no? Este colesterol, el low density, generalmente se le conoce como el colesterol malo, el que nos da arteriosclerosis o nos hace tener diabetes o obesidad, ¿no? Y el colesterol bueno, pues el high density level, que por ejemplo un colesterol bueno sería la palta, que tiene así, un aceite vegetal muy bueno. Ahora, esto es justo lo que les decía de las lipoproteínas. Aquí tenemos el kilomicrón, el VLDL, que es de muy baja densidad, el IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia, el LDL de baja densidad y el HDL de alta densidad. Aquí podemos ver básicamente la comparación de sus tamaños que van desde 800 nanómetros hasta 8 nanómetros. Ahora, por último, dentro de los complejos, y para recapitularles, dentro de los complejos tenemos a los fosfolípidos, a los glucolípidos, sulfolípidos y aminolípidos, ¿sí? Acá seguimos en los glucolípidos, ¿sí? Por si se perdieron y pensaron que que las lipoproteínas eran otra subdivisión otra división de los complejos, no, son dentro de los glucolípidos. Ahora, tenemos por último los sulfolípidos y los aminolípidos, ¿sí? Los sulfolípidos son presencia de un grupo tiol, están presentes en la periferia de la membrana y están sintetizados principalmente en las plantas. Ahora, por otro lado, los aminolípidos consta de uno o dos ácidos grasos más un grupo amino y generalmente, hoy en la actualidad, pues esta última década, están siendo usados en lo que es la terapia génica o terapia genética, ¿sí? De estos básicamente no tocamos mucho porque no hay necesidad. En su clase tampoco se lo recalcan, pero sí en el mapita que ahí les ponen están los sulfolípidos y los aminolípidos. Entonces, como ya les decía, para entender el tema en concreto es a veces necesario entender las bases antes que el concepto en general. Ahora, por fin nos vamos a los no saponificables, que son, digamos que son los más sencillos que hay
para relacionar. Porque aquí, como ustedes mismos habrán podido ver, es una división tras otra división y otra subdivisión. Y si no te cansaste o no te perdiste ya, hay otra subdivisión en los saponificables. En cambio, en los no saponificables como que son más directos, van directo al punto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos los esteroides, ¿no? Pero antes de tocar lo que son los esteroides, que ya me imagino que muchos ya deben saber lo que son, vamos a dar un pequeñito concepto de qué es un lípido insaponificable. Como ya su mismo nombre lo dice, no hace una reacción de saponificación y por ende no tiene ácidos grasos, ¿ya? Son insolubles en agua y, bueno, por consiguiente, solubles en disolventes orgánicos. Ahora sí, los esteroides son derivados del esterano y de estos derivan el colesterol. Y del colesterol derivan las hormonas y las vitaminas, que ya las tocamos en clases anteriores, ¿no se acuerdan? Vitamina del complejo B, vitamina A, D, E, K, ¿no? Ahora, el colesterol, bueno, los esteroides en general atraviesan membranas biológicas, activan genes y modulan la transcripción del ADN. Y bueno, en el colesterol hay estructural en la membrana, ¿no? Colesterol, que ayuda a que, por ejemplo, que las colitas de los ácidos grasos, digamos, no se enreden, no se crucen y estén así rectitas como nosotros pudimos ver diapositivas atrás. Ahora, puede ser hormonal, gracias a las corticoides, andrógenos, testosterona, anabolizantes, estrógenos y la vitamina D. Aquí les puse un poquito de, pues, esteroides anabólicos que generalmente son los que los fisiculturistas o algunas personas que van al gym, perdón, la garganta, algunas personas que van al gym se los inyectan para generar más volumen en el músculo, ¿no? No es recomendable, pues puede poner en peligro tu salud, ¿no? Mejor comer mucha proteína, ¿no? Ahora, dentro de los esteroides tenemos los esteroles, ¿ok? Y dentro de estos esteroles tenemos al colesterol y al beta-citosterol, ¿ya? Ambos, así como sus nombres son similares, ustedes los pueden relacionar como que el colesterol y el citosterol son enemigos a muerte. ¿Por qué? Porque el colesterol y este amiguito que está aquí van a competir por la captación en el intestino delgado. ¿Esto qué quiere decir? Si el colesterol se capta primero, el citosterol no lo va a poder hacer. O sea, ya fue el citosterol. Y si el citosterol se capta y llega al receptor primero, pues el colesterol ya fue. Ya no va a poder acoplarse a su receptor, ¿no? Ahora, el colesterol es una molécula reguladora de la fluidez en la membrana. Este básicamente, bueno, se podría escribir como C27H46O, ¿sí? Y el B-citosterol es el principal esterol vegetal, que compite con el colesterol por receptores e impide la captación del colesterol, como ya les estaba mencionando anteriormente. Aquí tenemos, bueno, la estructura química del colesterol, el citosterol, el cortisol, progesterona, testosterona y el estradiol, que ya los tocamos anteriormente y es, bueno, más que todo para que lo conozcan y se familiaricen con estas estructuras químicas pues, de los esteroides. Ahora, del colesterol, como les decía, vienen si nosotros nos vamos hasta el final, vienen las glucocorticoides, mineralcorticoides y andrógenos. De los andrógenos vienen los estrógenos, ¿sí? Básicamente esto es para que lo tengan presente, que como que el colesterol lo podemos decir como que es de quienes derivan muchas cosas, ¿sí? El colesterol sería como que el más importante de los esteroides, ¿sí? Básicamente para ello es este mapita mental, o este diagrama. Ahora, en los insaponificables tenemos también a los terpenos, ¿sí? Que son derivados del isopreno, o sea que es un hidrocarburo de 5 carbonos. Está presente en la vitamina A, la K y la E, presente en los carotenoides y es constituyente de aceites vegetales y esencias, como puede ser el mentol, el limoneno y también está presente en algunos fármacos, ¿no? Eso es justo lo que le decía. El limoneno le da ese olorcito
o esa esencia en la cuestión de lo que son plantas, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, no sé, rompen la menta o rompen, no sé si han alguna vez la hierbabuena, sale un olor característico de esta plantita o, por ejemplo, de algunas flores, ¿no? Como puede ser acá de las lilas, de algunas flores, sienten el olor característico o del laurel, de la canela, del anís, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde intervienen los terpenos, al igual que aquí, miren, las pimientas, la toronja o o la naranja. Esto es añil, no sé por qué le dije lilas. Me lo relacioné directamente con el color, pero es el añil. ¿Sí? Ahora, por último, en los insaponificables tenemos a los eicosanoides, ¿ya? Que son derivados de ácidos grasos de 20 carbonos, tipo omega 3 y tipo omega 6. Recordemos que el linolénico y el linolénico y el linoleico, ¿ya? ¿Cuáles son los precursores del eicosanoide? Como les, que les decía, el ácido araquidónico, que es C20 2.4, el ácido linoleico, que es C18 2.3, y el ácido linolénico, ¿sí? Ahora, dentro de estos eicosanoides tenemos los prostanoides, los leucotrienos y las lipoxinas. Estos tres son muy importantes de recordar. Los prostanoides, dentro de ellos tenemos las prostaglandinas, tromboxanos y las prostaciclinas. Dentro de los leucotrienos tenemos los leucocitos con 2, 3 o 4 dobles enlaces. Y las lipoxinas son importantes porque intervienen en la vía de la lipoxigenasa. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son las prostaglandinas, tromboxanos y los leucotrienos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá están las prostaglandinas, intervienen en la contracción muscular, lipólisis, secreción, vasodilatación, fiebre, dolor en un edema, que es cuando pues, se te hincha, no de seguro ya lo han visto en PBM. Ahora, hay que recalcar la importancia de la prostaglandina 1 y la prostaglandina 2. Inducen inflamación y potencian la histamina, ¿no? Ahora, por otro lado, los tromboxanos, recordemos que la histamina, así rapidito, es la que activa, digamos, o desencadena lo que es la inflamación. Por ende, potencia la histamina. Es por ello. Ahora, los tromboxanos fueron descubiertos en plaquetas. Tienen un anillo de ciclopentano interrumpido por un átomo de oxígeno, ¿sí? Por otro lado, hay un tromboxano A2 que genera más plaquetas y también vasoconstricción. Por último, los leucotrienos son complementarios, son similares a la histamina y ayudan a la construcción lenta de bronquiolos, ayudan en el asma, menor permeabilidad en células endoteliales, extravascularización de neutrófilos, eosinófilos y monocitos, que, bueno, la extravascularización es básicamente que salga del vaso sanguíneo y pues generalmente se da por respuesta del sistema inmune, ¿no? Cuando necesitan por ejemplo, cuando necesitan que los neutrófilos vayan a cierto lugar que está fuera de los vasos para ver qué está sucediendo o qué organismo entró o qué organismo está causando daño, básicamente por ahí. Ahora, los eicosanoides, esto básicamente es solamente de las prostaglandinas. Este cuadrito, puramente prostaglandinas, que participan en la contracción muscular, lipólisis, secreción, permeabilidad, electrolitos, coagulación sanguínea, agregación plaquetaria. Bueno, este cuadrito es más o menos para que ustedes lo vean, lo estudien y se relacionen con él, pero es necesario que lo tomen en cuenta. Ahora, de los ácidos grasos hay los AGCL, que se traduce como ácidos grasos de cadena larga. Poliinsaturados tenemos al docohexanoico y el araquidónico, ¿sí? El araquidónico, como ya lo pueden ver por acá, a ver si lo encuentro araquidónico, pertenece a la clasificación omega 6 también. El araquidónico es C24, como lo pueden ver acá o lo pueden ver aquí abajo, y el docosahexaenoico es 22, 2.6. Esto es, bueno, yo me acuerdo que me hicieron una pregunta en mi pasito de física seminario sobre la composición del docosahexaenoico, del araquidónico y del eicosapentanoico. Entonces, pues, si no han tenido todavía su seminario de este tema,
Importante que se los recalquen. No sé si tomarán las mismas preguntas que a mí me tomaron en el pasito, pero ya yo me acuerdo de que me preguntaron sobre el de estos ácidos grasos de cadena larga. Entonces, importante que los tengan en cuenta si es que les viene en su pasito, ¿sí? Ahora, esto básicamente son dos mapitas sobre lo que es el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. Recordemos que el linoleico es el omega 6, ¿no? Que viaja hacia los tejidos y es metabolizado para obtener energía. Se da por la dieta. Por otro lado, el ácido araquidónico también viaja hacia los tejidos y lo que puede generar son eicosanoides, es decir, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. El linoleico se transforma en araquidónico por medio de la desaturación y elongación. Ahora, en cambio, en el omega 3, bueno, omega 3 específicamente el alfa-linoleico, se obtiene por la dieta y se va a los tejidos y es metabolizado para obtener energía de igual manera que pues, el linoleico. Por medio de la desaturación y elongación se transforma en ácido eicosapentanoico, pero también este es adquirido gracias a la dieta. Por medio de la desaturación y elongación, una vez más, tenemos al ácido docosahexanoico, que bueno, también se puede obtener por medio de la dieta. Este viaja solamente hacia los tejidos, el docosahexanoico. Sin embargo, el EPA o eicosapentanoico va a los tejidos y también genera eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, los que vimos ahí, los eicosanoides. Por último, tenemos el perfil de los lípidos, bueno, ya terminando, ¿no? Que nos ayuda a clasificar desórdenes lipídicos y prevenir riesgos de arteriosclerosis, que es cuando, digamos, por así decirlo, hay placas dentro de tus vasos sanguíneos importantes y que genera que haya un flujo turbulento dentro de estos vasos sanguíneos, ¿no? Es muy peligroso porque pueden llegar a tapar toda la arteria. Ahora, en el caso del colesterol, debería ser menor a 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Hay una hipercolesterolemia de 200 a 250 y hay una hipercolesterolemia definida mayor a 250, ¿sí? Por otro lado, en los triglicéridos debe ser menor a 150. Levemente alto es de 150 a 199, elevado de 200 a 499 y muy elevado de 500. Ya es un montón. Si nuestro paciente lo tiene en 500, debemos intervenir rápidamente. Ahora, en cuestión del colesterol HDL, que recordemos que es parte del bueno, colesterol bueno, relaciónenlo ya, va de 40 a 60. Menor a 40, el paciente presenta un riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Por otro lado, el colesterol LDL o el low density level o el colesterol malo, entre comillas, generalmente se tiene que dar en un rango menor a 130 miligramos por decilitro. El límite alto es de 130 a 150 y bueno, se puede presentar una patología siempre y cuando sea mayor a 150 miligramos sobre decilitro. Básicamente esto es un mapita que les puede ayudar, que también se los ponen a ustedes en su teoría, pero bueno, acá también lo recalco y lo pongo, que es saponificable, cis genera plegamientos, transrecto, simples grasas y ceras, complejos fosfolípidos, glucolípidos, sulfolípidos y el aminolípidos. En saponificables tenemos a los terpenos, icosanoides y esteroides. Y bueno, tiene dos polos los lípidos, no polar y no polar. La cabeza que es soluble en agua, es decir, hidrofílica, y la cola hidrofóbica. Aquí es otro mapa, pero ya también que tiene que intervenir con lo que es dónde nos podemos obtener nosotros, que es importante que ustedes lo vean. Bueno, importante, lo pueden ver, lo pueden estudiar, más o menos para que tengan una relación, un conocimiento básico de dónde podemos obtener el omega 3 y el omega 6. Y bueno, bibliografía. Y bueno, básicamente eso sería todo, chicos. Les voy a pasar los pretest. Bueno, los pretest. Solo un pretest en un segundito. No se salgan, espérenme unos 10 segundos mientras hago las preguntas.